Muy bien, pues buenas tardes a un webinar más de la comunidad Emocionándote. Y hoy vamos a hablar de un tema, pues, que como estábamos comentando, entre bambalinas, como digo yo, pues tiene mucho que ver con todo, con casi todos, porque todos tenemos algún tipo de componente, ¿no? Se llama perfeccionista y controlador, y vamos a hablar bastante de este tema. Bueno, lo primero que nos encontramos aquí es bueno, esta foto que vemos aquí, personas así, pues más o menos bien vestidas, que están controlando a personas. Y pongo esta foto porque estos son pues, los típicos controladores, ¿no? Personas bien arregladas, bien vistas, bien puestas, en la mayor parte de los casos, no siempre. Y esta gente son controladores y normalmente tienen como dos caras. Y digo dos caras porque a veces no sé que vayan elegantes. Puede ser un albañil, ¿no? Que no vaya bien vestido. Pero sí es cierto que tienen como dos caras, que es un poco lo que yo quiero hacer inciso aquí, ¿no? Entonces las personas controladoras pues se ven como personas de dos caras, ¿no? Como estábamos comentando. Esas dos caras, por un lado, en apariencia son amables, inteligentes, a veces incluso según a lo que se dediquen, pues son elegantes, son personas atentas, que saben escuchar, que te prestan atención cuando estás hablando, en menor o mayor medida. Luego, aparte, suelen ser personas disciplinadas, suelen ser personas trabajadoras y suelen hacer las cosas bien. ¿Por qué? Pues porque tienen un componente de perfeccionismo que tienen casi todos los controladores, ¿no? Pero pueden ser también celosas, pueden ser una persona controladora, una persona celosa es una persona controladora también, ¿no? Pueden ser testarudas, es decir, cabezonas, tienen necesidad de tener la razón, porque tienen miedo a no tenerla. Suelen ser personas también o pueden ser personas resentidas, con tendencia a imponer su idea y sus criterios, es decir, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De testarudas, de que lo que ellos dicen es lo que valen, por eso no llevan bien esto de tener jefe, ¿no? Además, suelen ser personas rígidas, suelen ser personas estrictas consigo mismo y con los demás, suelen ser personas reactivas, porque tienen, ya luego lo veremos, baja tolerancia a la frustración y entonces se estresan con facilidad. Por supuesto, se estresan porque son personas exigentes consigo mismas y a menudo con los demás, ¿no? Son personas exigentes consigo mismas y a menudo con los demás, pero no siempre son exigentes con los demás, pero siempre son exigentes consigo mismas. No todas las personas exigentes consigo mismas son exigentes con los demás, pero sí todas las personas exigentes con los demás son exigentes consigo mismas, ¿vale? Bueno, aquí está este dibujillo que a mí me hace bastante gracia porque un poco, estaba comentando entre bambalinas antes que este taller es un poco personal, ¿no? En el sentido de que lo he hecho un poco personal, porque como yo me reconozco como persona controladora y perfeccionista desde hace muchos años, ¿no? Pues afortunadamente ya ha cambiado bastante. Pero veo esta imagen que al final es una de las malas caras que tienen los controladores, personas controladoras y perfeccionistas, es que son manipuladores, ¿no? Y es cierto que hay controladores, personas que son celosas y que son manipuladoras, pero ni mucho menos todos los controladores somos manipuladores, ¿vale? O al menos no desde la perspectiva de sentirnos beneficiados nosotros, es decir, no lo hacemos siempre desde el egoísmo, ¿de acuerdo? Entonces, pues pongo este dibujito aquí en plan gracioso porque parece que el controlador es el que maneja el mando y que el otro es como un zombi, ¿no? O como un robot que se va dejando llevar por lo que los controladores queremos, ¿no? Y esto para nada es así, ¿no? Al final, acordaros que para que haya un ganador tiene que haber un perdedor, para que haya un controlado tiene que haber un controlador, es decir, para que haya un controlador tiene que haber un controlado en este caso, ¿no? Y esto es importante porque hay personas que le interesa dejarse controlar, ¿no? Porque tienen esa dependencia emocional y entonces se dejan controlar y les gusta, temen equivocarse a la hora de tomar decisiones y entonces prefieren que alguien tome las decisiones por ellos. Y entonces esto tú acabas acostumbrando a la otra persona, es decir, que tanto monta tanto, ¿no? Siempre tiene que haber, para que haya un agresor, tiene que haber una víctima, pues esto igual, ¿no? Para que haya un controlador, tiene que haber un controlado y tiene que haber alguien que lo permita, ¿no? Entonces siempre son responsabilidades compartidas, independientemente del tipo de relación que sea una relación de pareja, una relación de empresa, aunque sea ahí menos justa, ¿no? Porque muchas personas tienen miedo de perder su trabajo y admiten que sus jefes les controlen, ¿no? De una manera o de otra. Pero bueno, lo que venimos a referirnos aquí es que las personas controladoras pues son personas que efectivamente a menudo pues, pueden llegar a manipular a los demás gracias, fijaros, a que tienen buena memoria. Personas controladoras suelen tener buena memoria, por lo menos
durante parte de su vida. Luego ya cuando sean más mayores no lo sé, pero en general son personas que tienen buena memoria, tienen facilidad para mentir, es decir, mienten con facilidad si les conviene en un momento determinado para mantener las cosas bajo control, ¿no? Son especialistas en tergiversar la información porque ellos tienen muchas contradicciones internas. Los controladores tenemos muchas contradicciones internas y esas contradicciones internas tenemos que ocultarlas porque nuestra cara externa siempre es una cara más amable, más que no se me vea la inseguridad, que no se me vea el miedo, que no se me vea el malestar, ¿no? Y además todo esto lo utilizan tienen mucha capacidad para aprovecharlo a su favor, ¿no? Pero no me refiero a su favor egoístamente hablando, es decir, no en su favor egoísta, sino en su favor de mantener su marco mental, de mantener el status quo de su ego, ¿de acuerdo? Por supuesto que hay manipuladores, son personas que son celosas, que son manipuladoras, que ponen a la familia en contra de su pareja para seguir siendo celoso, para controlar a sus parejas, porque tienen un temor atroz a perder a sus parejas, pero esos son las que menos. Obviamente, las personas controladoras y las personas perfeccionistas, por ejemplo, en mi caso, pues somos muy buenas personas, que voy a decir yo que no sepáis ya, ¿no? Entonces, pues, y la mayor parte de gente que conozco perfeccionista, pues son muy buenas personas. Lo que pasa que es verdad que perdemos los nervios de vez en cuando porque nos frustramos con facilidad, ¿no? Como lo veremos viendo. Muy bien. Bueno, entonces, en general, el controlador o la controladora, o persona controladora y perfeccionista suele ser una persona que se ve así como con esta mano, ¿no? Son personas que están moviendo los hilos, ¿no? Y parece algo como casi podemos decir que siniestro, ¿no? Pero en realidad la realidad es que estos son los que menos, ¿no? La mayor parte de la gente no es así. Y para muestra un botón, todos los que estamos aquí escuchando esto, pues somos personas en algunos momentos controladores y perfeccionistas y no somos siniestros, ¿verdad? Bueno, un controlador o una persona controladora, la personalidad controladora, pongo aquí, teme, esto es muy importante, el control viene del miedo, es una falsa ilusión mental que viene del miedo, teme la más mínima desviación de su expectativa, porque los controladores generan muchísimas expectativas y entonces siempre están intentando tenerlo todo controlado, valga la redundancia, que en realidad sabemos que es imposible, ¿no? Entonces, cualquier mínima desviación de su expectativa pues le hace sentir fatal y por lo tanto tienden a evitarla a toda costa, ¿no? Todo esto lo tienden a evitar porque tienen un temor figurado de que si las cosas no salen exactamente como ellos piensan que fuera a salir, pues entonces eh, tienen tanto miedo que se imaginan lo peor. Es decir, no se imaginan que, bueno, si esto no pasa así, pues puede pasar esto otro que también está bien. ¿No? No, al contrario, tienden a pensar que esto va a ser un desastre absoluto, ¿no? Que como no salga exactamente como yo había planificado, va a ser un desastre absoluto. Y ese temor a que sea un desastre, a ser descubierto, a ser visto por los demás como no útil, como no alguien no perfecto, pues entonces le hace sentir muy desprotegido, muy vulnerable, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues a base, ¿cómo controla esto? A base de estar encima de cualquier persona o suceso, ¿no? Gestionando todas las posibilidades. A menudo verás que una persona controladora suele hablar muy deprisa y además tiene como que te mira como muy atento, ¿no? Es decir, estás muy atento a lo que estás pensando porque normalmente las personas que no son tan controladoras hablan más despacio. Entonces, a un controlador nos da tiempo a plantear todas las posibilidades, todas las posibles respuestas que se van a dar, ¿no? Entonces ya tenemos preparadas como las 3 o 4 posibles respuestas, ¿no? Esto es muy gracioso porque nos pasa con las parejas o nos pasa a veces en el trabajo, ¿no? Que ya tenemos preparadas 3 o 4 posibles respuestas, ¿no? Y es muy raro que la conversación se nos vaya de las manos, ¿no? Porque ya tenemos todas las posibilidades abiertas. El controlador, la persona controladora, es hipersensible a cualquier cambio de ese ambiente. Es hipersensible emocionalmente. Normalmente las personas controladoras somos hipersensibles emocionalmente, ¿vale? Y por supuesto somos hipersensibles a cualquier cambio. Es decir, si hay un cambio, algo que se me rompe la expectativa que comentábamos antes, esto lo vivo como una amenaza potencial, ¿no? Es una amenaza potencial para lo que yo tenía previsto y por lo tanto volvemos a esa idea exagerada de que esto va a ser un desastre, ¿no? Porque si las cosas no salen como yo he pensado, como yo quería o yo tenía pensado que pasaran, pues entonces esto va a ser un desastre, ¿no? Ahí para que vosotros vayáis, os digo todo esto para que vayáis, digamos, como haciendo de espejo, ¿no? De lo que habéis vivido, seguro que todos hemos vivido alguna vez en mayor o menor medida, ¿no? El control, hay que saber que es un mecanismo de defensa, por supuesto, de la persona que se siente vulnerable, que se siente insegura y que obstaculiza la fluidez de la experiencia por temor a posibles consecuencias imaginadas, ¿no? Es decir, las personas controladoras no disfrutan del presente, siempre están como preocupadas por el futuro.
Pueden estar preocupadas por el futuro, pueden estar tristes por algo, porque tienen como cambios de humor, muy a menudo tienen cambios de humor. Sin embargo, casi siempre están preocupadas, ¿no? Incluso cuando las cosas han salido bien y tienen un día bueno, parece como que están buscando ya al día siguiente a ver cómo voy a solucionar esto o cómo voy a cambiar esto. Por contra, la ventaja que tiene esto es que suelen ser personas que priorizan y planifican, ¿no? Bastante, y tienen pocas dificultades para priorizar y planificar. Por ejemplo, a mí me encanta priorizar y planificar, eso lo recomiendo a todo el mundo, porque yo no quiero que las cosas salgan mal, de contrario, yo quiero que las cosas salgan bien, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, tengo temor a posibles consecuencias imaginadas, es decir, que yo me imagino las posibilidades de las cosas que salgan mal, y en esas posibilidades pues me imagino malas o muy malas, ¿no? Incluso a veces me puedo imaginar regulares, pero el tema está en que estoy imaginando siempre, estoy poniendo imágenes en mi cabeza que no tienen por qué ser reales, simplemente creo que pueden ser reales, ¿no? La persona controladora tiene este mecanismo de defensa, es muy habitual, fijaros, en la paranoia, ¿no? En psicología se estudia que esto es muy habitual en la persona de paranoia, que tenemos realmente paranoia, ¿no? Nos volvemos paranoicos muchas veces del control, de que las cosas cómo tienen que salir perfectos. Si tenemos que preparar una reunión, pues nos preparamos la reunión a lo mejor y esa reunión es importante para nosotros, o le damos mucha importancia por la razón que sea, pues tendemos como a darle como muchas vueltas de todas las posibilidades, de todo lo que puede salir bien y todo lo que puede salir mal, ¿no? Incluso volvernos paranoicos, ¿no? Y ponernos muy nerviosos y muy tensos, ¿no? Con todo esto. Y además, fijaros que la necesidad de control emocional, tanto propio como ajeno, porque ya no es solo que yo quiera controlarme a mí, es que me gustaría controlar qué respuestas van a tener, por ejemplo, mis compañeros de trabajo en esa reunión. Si esa reunión es importante para mí, voy incluso a hablar con mis compañeros de trabajo, incluso puedo llegar a tener una reunión previa con mis compañeros de trabajo para asegurarme de que no van a meter la pata, ¿no? De que no van a hacer nada que sea malo para la reunión o que pueda traernos algún problema, ¿no? Imaginaros el estrés y la ansiedad que esto genera, ¿no? Esta necesidad de control emocional es uno de los rasgos principales de las personas maniáticas. Así que, por supuesto, la mayor parte de las personas controladoras tenemos manías. Personas controladoras, perfeccionistas, autoexigentes, tenemos manías, que ya sabéis que esto viene de la rabia hacia nosotros mismos, rabia que las cosas no salgan bien. Entonces, para olvidarnos, desarrollamos manías y también está relacionado con el trastorno obsesivo-compulsivo, que ya hemos comentado otras veces que es posterior a las manías. Es decir, primero aparece la rabia, después aparecen las manías, que es como que nos hace olvidarnos de esa rabia un poco, como para bajar el nivel de ansiedad. Y luego, por último, está el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Que ya es un trastorno psicológico más serio, ¿no? Muy bien. Entonces, la persona controladora nace o se hace, ¿no? Un poco la pregunta que podríamos hacernos. Bueno, pues aquí pongo una imagen que ya viene a hablar un poco a las claras, ¿no? Al final, la persona controladora, si bien es cierto que puede tener un componente de personalidad predefinido en parte genéticamente, en general el controlador se hace, ¿no? Y se hace a través de dos factores principales. Padres o cuidadores controladores, o sea, padres controladores. Si yo soy controlador, o mi padre, o mi madre, o seguramente los dos, o a lo mejor una abuela con la que me he criado, con la que he pasado mucho tiempo, seguro que es controlador o controladora, ¿no? Entonces esto hace que yo repita el patrón de conducta. Recordaros que el control es miedo, es inseguridad. Entonces yo nazco en esta inseguridad, nazco en una zona que no es segura para mí, ¿no? Más allá de cómo me traten a mí, ¿no? Es decir, aparte de que yo copio los patrones de conducta y las posibles consecuencias genéticas que venga arrastrando a nivel de genes de mis padres y de mis abuelos, o de mi bisabuelo incluso, pero al final yo estoy en un lugar en el que al final a mí se me exige también, a mí se me responsabiliza también, a veces por encima de mi edad, ¿no? A veces se me corrige y se elimina cualquier posibilidad de fluir, cualquier posibilidad de hacer algo que esté fuera de lo que está especificado por mis padres, por mis abuelos, por mis cuidadores. Y esto hace que yo no sepa fluir. Yo solo sé sentirme seguro en una estructura muy rígida en la cual sé que tengo que moverme en esa dirección y que de ahí no tengo que salirme, ¿no? Entonces, esto se hace a través de dos factores. Padres cuidadores controladores, que es uno de lo que estamos hablando, y lo pueden hacer con todo el amor del mundo y por supuesto no son conscientes, como veremos luego. Y el otro efecto está relacionado con esta foto con la cual me he sentido súper identificado, porque me recuerda ahí a la pared de un cortijo que yo tenía cuando yo iba cuando era pequeño. Además que creo que tenía una silla así similar, así un poco esa polvo, ¿no? Entre madera. Seguro que a los más mayores del lugar os suena esta silla y que pues, recuerdo, no sé si estar sentado en esa silla así, pero sí me recuerdo en el cortijo, en este segundo factor del que estábamos hablando, ¿no? Que es este factor de una infancia marcada por la soledad, ¿no? Como consecuencia de la falta de atención o incluso como consecuencia de la hiperexigencia.
a veces ambas, ¿no? Y de hecho, sí, ponemos aquí, el niño puede sentirse controlado, puede sentirse exigido, hiperresponsabilizado y solo al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que puede ser que tus padres estén muy encima tuya o tu madre sea madre controladora, sea una madre sobreprotectora, por supuesto con toda la buena intención del mundo, y en esa sobreprotección, en esa estructura tan rígida que forma alrededor de ti, está generando una estructura que eso me va a durar toda la vida, o me puede durar toda la vida, y que al mismo tiempo me hace sentirme solo. Eso lo vamos a ver más claramente en el siguiente diapositiva, ¿no? Y aquí vemos, como podéis ver, que estamos metidos como en una... Bueno, estamos metidos como esta chica aquí que se ve como en una caja, ¿no? Y este es un poco el marco, esta foto me gusta porque viene a definir un poco el marco. El niño es pequeño cuando se generan esos límites mentales. Sin embargo, cuando la persona adulta va creciendo, ya no cabe de pie, no cabe dentro de esos límites. Entonces esto se vive como un agobio, como una tensión, con mucho malestar, ¿no? Y aquí, cuando pasa esto, pues aparece este punto de perfeccionismo, ¿no? Aparece aquí el perfeccionismo, es decir, tengo que cumplir, soy muy cuadriculado de pensamiento, como se ve aquí, y tengo que cumplir con la estructura, porque esa es la única estructura a través de la que yo veo, es la única estructura a través de la que yo me puedo mover como si fuera este pasillo que vemos aquí, como si fuera un tubo cuadrado, en el que yo me puedo mover hacia adelante y hacia atrás, no tengo otra posibilidad, no me puedo poner de pie, ¿no? Esto es una especie de peso constante, y aquí aparece esta sensación de perfeccionismo que en cierta manera también es una forma de evadirme de una realidad que a mí no me gusta, ¿no? Entonces, fijaros que el controlador crece en su propio marco mental y haga lo que haga, jamás será suficiente para sí mismo ni para los demás, ¿no? Desde la perspectiva del niño, desde la perspectiva del adulto, incluso ya, ese niño que ha crecido y es adulto, pues haga lo que haga, pues jamás va a ser suficiente, ¿no? Es decir, no es suficiente, no es merecedor de nada. Entonces, lo que hace es que busca la perfección. Y el típico niño que llama muchísimo la atención a los padres, mira papá, mira mamá, mira lo que... Y se espera mucho porque le hagan caso, ¿no? Y empieza a ponerse muy pesado, empieza a tirarte del pantalón, empieza a tirarte de la falda a la madre para que le hagan caso y para que vean. Y si dibuja algo y la madre le dice, muy bien hijo, pero no termina de convencerle, lo intenta dibujar mejor. Y a veces son personas que dibujan muy bien o que tienen grandes capacidades artísticas y que vienen como consecuencia de esto, que depuran mucho porque trabajan y trabajan y trabajan, pero rara vez lo disfrutan, no disfrutan de lo que están haciendo, porque el objetivo es ser reconocido, ¿no? Y este es un poco uno de los problemas que tienen los perfeccionistas, ¿no? Esto puede llevarle a la búsqueda de la perfección, como ya sabemos, que es un auténtico infierno interior, un mini infierno interior que tenemos todos los que hemos sido perfeccionistas o todos los que lo son ahora mismo y del cual no se dan cuenta, pero están sufriendo mucho, ¿no? Tienen mucho estrés, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora con más detalle. Bueno, esta foto es bastante impresionante, me gusta bastante y como ya os podéis imaginar, pues habla de algo que sufre la mayor parte de las personas que tienen perfeccionismo, autoexigencia y control, personalidad controladora, que es la ansiedad, ¿no? Un poco lo que habíamos hablando en el cartel al principio, pues aquí definimos, ¿no?, que un 40% de la población española tiene ansiedad y solo la mitad se trata. Esto es un artículo que cogí en el 2014, un artículo del 2014. Así que imaginaros, a principios de 2020, si ha podido aumentar la entidad de cada vez la vida es más estresante, cada vez las cosas están como más complicadas, más difíciles, probablemente ese número haya aumentado y ya a partir de marzo, del confinamiento y de toda la situación del COVID que estamos arrastrando, imaginaos el nivel de ansiedad que puede haber actualmente, ¿no? Porque es verdad que la ansiedad tiene un disparador actual, un disparador presente, algo que dispara en presente lo que nos ocurre, lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de él, pero en realidad esa ansiedad se dispara como consecuencia o está en nosotros como consecuencia de un patrón de conducta o mental que se repite constantemente, ¿no? Entonces se asocia a un evento concreto que lo dispara, como estábamos comentando, pero el control, la autoexigencia y el perfeccionismo suelen estar detrás de todo esto. La ansiedad es digamos, como un síndrome, una patología que ya está bastante extendida, patología psicológica, y que puede llegar a ser bastante invalidante, ¿no?, para muchas personas. Y bueno, vamos a hablar un poco de perfeccionismo, ¿no? Y dentro de ese perfeccionismo, de ese control y todo esto, pues me gustó este dibujo, ¿no? Que es un dibujo como que ya estaba bien hecho, pero sigo haciendo como más líneas, más líneas, más líneas, ¿no? Intentando completarlo, y a veces cuando intento hacerlo mejor, lo acabo haciendo peor, ¿no? Que es otra de las cosas que suele pasar, ¿no? No solo en los dibujos, sino en cualquier otra área, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son
signos de personas exigentes, controladoras y perfeccionistas. Y aquí tenemos, vamos a hacer una pequeña lista. Disculpa, voy a ver un poco. Bueno, pues en el punto 1 tenemos la necesidad de controlar a personas y situaciones. Las personas que son exigentes, controladoras y perfeccionistas tienen la necesidad de controlar a personas y situaciones, un poco por lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque tienen una expectativa hecha y las cosas tienen que salir perfectas. El punto 2 habla de autoestima, ¿no? Normalmente los exigentes, todas las personas exigentes, controladoras y perfeccionistas tienen un punto de autoestima, de baja autoestima, ¿no? Basada en el cumplimiento de las estrictas exigencias de los padres interiorizados, es decir, como decíamos, esto viene normalmente de los padres, abuelos, cuidadores, y entonces nosotros interiorizamos esas figuras y al interiorizarlas, si depende de cómo nos hablaran, la forma que tenían de hablarnos, de decirnos las cosas, a veces no tienen por qué ser grandes cosas, no es que nuestros padres fueran muy exigentes en el sentido de que nos pidieran grandes cosas, grandes notas, como algunos padres ha ocurrido alguna vez y todos conocemos, ¿no? Pero sí la forma de pedirnos, la forma de inquirirnos sobre esto, el tono que utilizaban era muy agresivo, ¿no? Probablemente porque ellos también lo hacían consigo mismos, como comentábamos antes, pero también relacionado con su propia autoexigencia. Entonces nosotros no solo estamos recibiendo esa exigencia, sino además estamos copiando al mismo tiempo la exigencia que sentimos en esa persona. Es que cuando somos pequeños tendemos a copiar toda esta emocionalidad, ¿no? Las personas exigentes, controladoras y perfeccionistas tienen baja tolerancia a la frustración y baja tolerancia al estrés. Por eso cuando las cosas no salen como se habían planeado, saltamos, ¿no? Somos personas reactivas, tenemos poca paciencia, ¿no? Somos personas con poca paciencia porque nos frustramos con facilidad, porque ya nosotros estamos como muy atentos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces, claro, es muy difícil que cuando algo sale mal fuera, algo que se me ha escapado o que yo no podía controlar, me fastidie tantísimo, ¿no? Y me enfade mucho con la gente, ¿no? A veces hasta extremos que me traen problemas y que tengo que pedir disculpas si es que soy capaz de pedirlo, ¿no? En el punto 4 encontramos agotamiento, ¿no? La persona exigente, controladora y perfeccionista se agota muchísimo. La ilusión mental, pongo aquí, de tener todo bajo control, porque esto es una ilusión mental, no puede ser, les relaja. Es decir, nosotros cuando estamos pensando, repasando algo que ya lo tenemos bajo control, estoy como más tranquilo, estoy como más relajado, como que aparentemente estoy descansando, pero en el fondo todas las posibilidades están abiertas. Hasta que no ocurre, hasta que no pasa, no termino de descansar. O sea, aparentemente estoy relajado, imaginaos, por ejemplo, antes de esta presentación, yo estoy aparentemente relajado, pero hasta que no termino la presentación, no termino de relajarme del todo, no termino de soltar esa carga que contempla todas esas posibilidades de lo que podría salir mal y cómo iba a intervenir yo si eso ocurriera, ¿no? Entonces se cargan mientras que supuestamente se relajan, bajo esa ilusión de control mental, se cargan de tareas y responsabilidades que podría hacer cualquiera. Es decir, a veces tendemos a hacer cosas que podrían hacer otras personas, porque por supuesto nos cuesta mucho delegar, como veremos más adelante, ¿no? Hay un concepto, hay un sentimiento de inferioridad muy potente en las personas exigentes, controladoras y perfeccionistas, ¿no? Hay un ego grandioso versus o contra el sentimiento de inferioridad, un ego que tiene un sentimiento de inferioridad muy potente, y esto es un poco lo que hablábamos antes de las dos caras, ¿no? El cómo quiere mostrarse fuera hacia sí mismo y hacia los demás el perfeccionista, el controlador, y cómo realmente luego lo siente por dentro, ¿no? Y entonces en ese conflicto interno que hay, aparecen como muchas veces pierde la batalla, ¿no? Y al perder la batalla, los comentarios exigentes y machacantes y machacones, mejor dicho, que tiene el ego con las personas exigentes, hace que tenga un sentimiento de inferioridad muy a menudo, y de ahí esos cambios de humor que estábamos comentando antes. Luego las personas exigentes, controladoras y perfeccionistas son vulnerables, ¿no? Son muy vulnerables, aunque les cuesta mucho trabajo hablar de su vulnerabilidad, ¿no? Para mí fue uno de los grandes conflictos, ¿no? Hablar de mi vulnerabilidad, ¿no? Y ahora, como ya lo sabéis, todos los que hacéis cursos conmigo, sabéis que yo suelo hablar de mis cosas, que yo prefiero hablar de mis cosas porque son mi experiencia y de lo mucho que me puedo equivocar o de lo mucho que puedo sentirme vulnerable o puedo sentirme inferior, ¿no? Y me gusta hablar de esto porque, como decía, ya sabéis, mi maestro Jorge Carvajal, en tu vulnerabilidad está tu verdadera fortaleza, ¿no? Que es una frase que a mí me costaba mucho trabajo al principio entender, pero que luego entendí muy claramente, ¿no? Entonces, fijaros, dentro de la vulnerabilidad
son personas que o son jefes o se organizan por sí mismos. Es decir, si o son los jefes de la empresa o son personas que se buscan un puesto en el que organizan a otros, ¿no? Y que normalmente no tienen, no tienen que consultar nada al jefe porque se hacen su mano derecha o son personas muy trabajadoras, ¿no? Entonces, solo tienen la seguridad de que lo hacen ellos o no funcionará. Es decir, la idea, eso es una paranoia, ¿no? Es decir, o lo hago yo o no va a funcionar, ¿no? Ese es el miedo, el temor constante en el que yo vivo y que me hace sentir mucha ansiedad y mucho estrés, ¿no? Luego hay muchas contradicciones en las personas controladoras, ¿no? Le encuentran aparente explicación lógica a comportamientos y pensamientos que son, por supuesto, contradictorios, ¿no? Por ejemplo, un pensamiento contradictorio que yo me he dicho a mí muchas veces a mí mismo es que, bueno, si tengo que enseñarte esto, pues prefiero hacerlo yo, porque voy a perder más tiempo enseñándotelo que hacerlo yo, ¿no? Y en cierta manera, esto, como podéis imaginar, es una verdad media, porque es verdad que si no te lo enseño, puedo hacerlo yo directamente y voy a tardar menos tiempo. Pero claro, es que esto es una tarea que te la estoy enseñando porque es una tarea repetitiva en el tiempo. Y claro, si se repite en el tiempo, a mí lo que me interesa es que esa tarea quitármela definitivamente del día, ¿no? Bueno, pues esta frase yo me la he dicho millones de veces, desde que estaba trabajando en la entidad financiera, pasando después de salir, ¿no? Y estás diciendo, no, pues prefiero hacerlo yo, porque si tengo que explicártelo, me pongo muy nervioso de que no lo vaya a hacer perfecto la otra persona, ¿no? Entonces, claro, al final esto genera un malestar y digo, bueno, directamente lo hago o pierdo la paciencia a la hora de enseñarlo. Las personas controladoras y perfeccionistas no somos buenos profesores, normalmente, curiosamente, ¿no? Pues digo que yo he cambiado bastante ya, pero no somos buenos profesores porque nos ponemos nerviosos con facilidad, ¿no? Sobre todo con las personas que tenemos más confianza. Y bueno, ahora os voy a poner aquí un pequeño, bueno, pues unas risas que me he echado pensando en mí mismo, ¿no? Y en las cosas que he ido pasando a lo largo de mi vida. La mayoría de las cosas ya no las hago, pero bueno, ahí hay algunos ramalazos todavía, ¿no? Y lo he llamado el diario de un perfeccionista, ¿no? Entonces, hablo en primera persona, ¿no? Fijaros, siempre estoy buscando problemas, para que os identifiquéis al leerlo, ¿no? Siempre estoy buscando problemas, porque me encanta resolverlos. A un perfeccionista, controlador perfeccionista, le encanta resolver problemas, le encanta encontrarlos, responsabilizarse de ellos y, por supuesto, obtener reconocimiento por ello, ¿no? Aunque sea el mío propio. Es decir, que yo siempre voy a buscar problemas y siempre voy a estar ocupado, siempre tengo cosas que hacer. Tengo una de las frases que está muy implícita en mi familia, ¿no? Y desde pequeño lo he escuchado, ¿no? El hecho de que siempre estamos como muy liados, ocupados. A veces le regaño a mi hermano porque me dice, no me digas lo ocupado que estás, dime para qué me llamas, ¿no? Porque se tira como hablándome muy deprisa, como con prisa, diciéndome que quiere decirme algo y me está diciendo todo lo que ha hecho y del montón de trabajo que tiene, ¿no? Bueno, pues esto lo hacemos, estamos buscando problemas, buscamos responsabilizarnos para obtener un reconocimiento, que a veces es externo y a veces es un propio reconocimiento interno, porque a veces yo hago cosas o hacía cosas que eran para reconocerme a mí mismo, para estar satisfecho conmigo mismo, ¿no? Rara vez estoy en presente. En presente, rara vez. Mi hábitat natural es el futuro y la ansiedad provocada por la preocupación. Es decir, yo siempre estoy pensando en el futuro, siempre estoy pensando qué es lo siguiente que voy a hacer. Yo voy a terminar esta presentación y luego ya, pues seguramente me pondré a preparar el cartel de la próxima webinar, que lo va a hacer Poppy. Y estoy pensando en si esta tarde, esta noche mismo me dará tiempo a grabarlo, perdón, a hacerlo y a publicarlo. Y entonces siempre estamos como pensando en el día siguiente, y rara vez me mantengo en presente, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya solo me pasa en el área del trabajo y soy bastante más fácil de que desconecte y de que estén presentes, sobre todo porque la meditación en ese sentido pues nos ayuda bastante, ¿no? Pero esto es una de las cosas que vivimos a menudo, ¿no? Las personas controladoras y perfeccionistas respiran rápido y suelen tener manías, ya lo hemos comentado antes, y tics. Hay personas que tienen tics, tienen manías, como morderse la uña, como morderse los labios, pueden ser personas que tengan algún tipo de adicción al tabaco o algo que sea repetitivo, algo que puedan hacer habitualmente, y pueden tener muchos tics nerviosos o frases hechas muy repetitivas que se le vuelve como algo singular en ellos, algo normal en ellos, ¿no? O en ellas. Soy bueno detectando las necesidades de los demás. Como deprisa y me cuesta estar quieto, ¿no? Las personas controladoras estamos muy atentos al defecto. Y como estamos atentos al defecto, esto tiene una ventaja. Por ejemplo, si yo soy facilitador, pues estoy como muy atento a qué le está pasando a esa persona, por qué no está a gusto, ¿no? Y esto te lo puedes llevar no solo a tu trabajo, te lo puedes llevar a cualquier extremo, ¿no? De hecho, ahora vamos a hablar de eso. Somos personas que comemos deprisa y nos cuesta estar quietas, ¿no? No estamos mucho tiempo, nos cuesta mucho trabajo estar con alguien realmente a gusto, ¿no? De hecho, el otro día hablaba con uno de los coaches
de que es muy difícil estar con personas un rato hablando. Hay muy pocas personas con las que pueda estar un rato hablando a gusto, ¿no? Normalmente son conversaciones cortas, superfluas, cosas que no tienen demasiada importancia. Entre otras cosas porque la mayor parte de la gente pues, no habla de cosas demasiado importantes, ¿no? Pero esta era un poco la idea. Intento, salvo que esté muy, muy a gusto, muy, muy relajado, muy tranquilo con esa persona, lo normal es que tengamos conversaciones cortas y superficiales, ¿no? Otra de las cosas es que en las fiestas me encargo de que todo el mundo disfrute. Esto era súper típico en mí anteriormente, ya ustedes me corregí bastante, pero me recuerdo a mí no disfrutar, a veces, muchas veces ni siquiera de mis propios cumpleaños, ¿no? Estar atento, yo siempre he tendido a hacer fiestas como muy, muy multitudinarias, me gusta invitar mucha gente, y siempre estoy atento que no te falte la cerveza, si alguien está en la terraza o está en el salón, o está, a ver si está solo, te está hablando, darle conversación, que se sienta a gusto, que se sienta cómodo, porque siempre estoy buscando como el defecto, ¿no? No busco el que a la gente que se está divirtiendo, sino el que no se está divirtiendo, ¿no? Y eso, claro, al mirar esa parte, pues yo no me estoy a gusto, porque hasta que no todo el mundo se esté disfrutando, yo tampoco podría disfrutar, ¿no? Soy resolutivo, la parte positiva, soy resolutivo, soy una persona proactiva y además soy un gran trabajador. Es decir, cuando he estado trabajando siempre se me ha dicho, ¿no? que se han estado orgullosos de mí, los trabajos que he hecho como buen perfeccionista siempre se hacían las cosas bien y si fallaba en algo, inmediatamente lo corregía para que la próxima vez esto no ocurriera, generaba los procedimientos para que esto no ocurriera y eso siempre ha sido muy valorado en mi trabajo, ¿no? Y además sé cómo mantenerme ocupado, ¿no? O sea, que no soy el típico trabajador que me voy a escaquear, ¿no? Sino que siempre voy a hacer todo lo posible por estar ocupado y estar atento porque digamos, como mi dirección, lo que más me tira a mí es buscar el problema, lo que hablábamos antes, ¿no? Buscar el problema y solucionarlo, buscar el problema y solucionarlo, ¿no? Acaparo todo tipo de tareas y me cuesta un mundo delegar. Esto es otra de las cosas que hacen muchas las personas controladoras perfeccionistas, ¿no? O sea, todo tipo de tareas. Hay cosas que es como que pienso que se me da todo bien, ¿no? Y en general, por suerte o por desgracia, suele ser así. En mi caso y en otras muchas personas, ¿no? Se les suele dar las cosas bien y tienden a hacerlas porque se les da bien. Y si no se les da bien, ya se buscan la habichuelas para poder hacerlo bien, ya se buscan la vida para poder hacerlo, ¿no? Y por supuesto me cuesta mucho delegar, porque prefiero hacerlo yo a que salga mal, ¿no? Al pensar que la otra persona lo va a hacer mal. Y por supuesto pienso que por defecto que esa persona va a hacerlo mal, ¿no? Porque si no lo hago yo, todo lo que no hago yo, todo lo que yo no estoy controlando, creo, me imagino, tengo la paranoia de que va a salir mal, ¿no? Así que imaginaros el nivel de estrés que se soporta, ¿no? Me genero constantes expectativas sobre cómo deben de ser las cosas, el famoso tema de la expectativa, o cómo se tienen que comportar las personas de mi entorno. No solo que las cosas tengan que ser de una manera determinada, es que además tengo una expectativa de cómo se tienen que comportar las personas. Si, por ejemplo, vamos a cenar a casa de alguien, pues si yo voy con mi pareja o voy con un amigo y traigo a un amigo que no conoce a esa pareja, entonces estoy como muy atento a cómo responde mi amigo, porque la expectativa que yo tengo es que mi amigo, como es mi amigo, debería de ser muy parecido a mí o tiene que tener una idea muy parecida a la mía, y entonces no estoy relajado, ¿no? Esto es un poco lo que también me pasaba antes. Parece que estoy zumbado, pero así era, ¿no? No soy consciente de todo esto que hago, salvo por los estímulos externos de terceras personas. Es decir, el controlador y perfeccionista no es consciente de que es controlador y no es consciente de que es perfeccionista. Es consciente de que siempre está ocupado, de que siempre está buscando cosas que hacer, de que prefiero hacerlo yo, de esto sí somos conscientes, pero no somos conscientes de que esto lo llevamos a esos extremos, ¿vale? Entonces, salvo que nos digan los de fuera, cuando empiezan a decirnos los de fuera, pues ya sabes, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y luego ya también está ahí tu nivel de estrés, tu nivel de ansiedad para tener esa capacidad de escucha, de darte cuenta de lo que te están diciendo y empezar a mirar hacia adentro, que esto no es nada fácil, porque acordaros que estamos trabajando con esa estructura de cuando éramos pequeños, de esa soledad, de esa hiperexigencia que percibimos cuando éramos pequeños y de la cual es muy difícil salir, ¿no? Porque en cierta manera tenemos lealtades familiares o podemos estar traicionando la estructura de comportamiento familiar. Fijaros, empiezo a ser consciente de mi conflicto cuando me doy cuenta de que siempre me siento preocupado por algo, ¿no? Esto es una de las cosas que a mí me hicieron más consciente, ¿no? Es que como siempre estoy preocupado, ¿no? Entonces, cuando yo me pregunté a mí mismo qué quería trabajarme, me fui a un compañero a trabajarme y pensé qué quería trabajarme, me vino esto, ¿no? Es que siempre estoy preocupado, aunque no haya nada de qué preocuparse en ese momento, al menos, ¿no? A corto plazo. Entonces, simplemente me voy más a futuro, ¿no? Esto nos ha pasado a todos un poco, ¿no? Que no estoy preocupado por nada, la cosa está tranquila, pero entonces como me voy más al futuro, porque tengo que seguir preocupándome de alguna manera, tengo que seguir buscando el problema. Entonces,
el conflicto empiezo a ser consciente de él en el momento en el que ya no solo la gente me lo dice, sino que además me di cuenta que siempre estoy preocupado por cualquier cosa. Puede ser por el tema del trabajo, puede ser por el tema de la pareja, puede ser por el tema del dinero, o por lo que sea, o por incluso a veces por amigos, ¿no? Porque les pasa algo a amigos y entonces tiendo a buscar los problemas en los amigos. Oye, ¿qué te pasa? Pues fíjate que tiene un problema con no sé qué, oh, me lo siento mucho, y está como muy encima de los amigos, ¿no? Para como intentar ocuparme o intentar ayudar a esa persona. Porque acordaros que siempre estoy intentando buscar y solucionar los problemas. Empiezo a ser consciente de mi conflicto cuando me doy cuenta de que miro mucho más las malas hierbas que las flores, ¿no? Esto es un concepto que aprendí en meditación hace ya unos años y viene a decir que si nuestra atención es imaginaros una manguera, ¿no? Una manguera de agua, abrimos el grifo y la manguera está aquí, como si la manguera saliera de aquí, de nuestros dos ojos, y donde nosotros miramos es donde va el agua, ¿no? Pues en lugar de regar las flores y regar los árboles frutales de mi jardín, estoy regando las malas hierbas, porque eso es lo que miro. Si yo miro las malas hierbas, como se ve aquí en esta fotografía de fondo, ¿no? El que está cortando así, esa imperfección en la hierba, entre comillas, imperfección, porque a mí ahora hasta me parece bonita, yo no la cortaría, precisamente porque es algo diferente, ¿no? Pero seguramente hace 15 años, 20 años la cortaría de cabeza, ¿no? Y es que estoy regando la mala hierba, porque no me estoy fijando en lo bonito que está el jardín, sino en el defecto que tiene, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces me di cuenta de que miro mucho más las malas hierbas que las flores, ¿no? Esto es cuando empiezo a cambiar, ¿de acuerdo? Y fijaros, en un estado de paz, en un estado de relajación, empiezan a aparecer en mí, a partir y en las personas controladoras y perfeccionistas, empecé a mejorar cuando cambié la forma de hablarme a mí mismo, ¿no? Esto es otra cosa que tenemos que hacer, darnos cuenta de cómo hablamos. El otro día estábamos trabajando dentro de los talleres del programa de la técnica de la escucha, ¿no? De la escucha de los pensamientos, una técnica de meditación, de escucha de pensamientos que es muy útil para esto, ¿no? Para darnos cuenta de cómo nos hablamos, del tono que utilizamos, estar más atentos a nuestro ego, ¿no? Cuando empecé a relativizar la verdadera importancia de las cosas, es decir, cuando empiezas a relativizar que, y bueno, y si eso está mal, ¿qué pasa? ¿Cuál es la verdadera importancia de las cosas? Esto es muy importante. Las personas controladoras y perfeccionistas tenemos que apuntarnos esta pregunta a fuego en nuestra cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ponerte en lo peor de lo que pueda pasar. Y si pasa esto, ¿qué es lo peor que puede pasar después de pasar esto, que es lo peor, ¿no? Entonces empezás a darte cuenta de que es una buena forma de relativizar las cosas, ¿no? De empezar a relativizar aquellas cosas que nosotros veíamos como una catástrofe y que en realidad tampoco tienen tanta importancia, ¿no? De hecho, casi nunca la tienen, porque la gente mucho menos depende de tú como tú seas, la gente va a ser más o menos tiquismiqui, pero no porque tú lo sepas, no porque tú sepas que la gente es tiquismiqui o no, sino porque tú eres tiquismiqui, ¿no? Entonces te preocupas y sufres por esto, y es un sufrimiento, como te decía, que se vive como un pequeño infierno, ¿no? Cuando cambié el soy perfeccionista por tengo una actitud de mejora constante, que esto lo comentábamos el otro día también con un coaching, ¿no? A mayor parte de la gente decimos soy perfeccionista, y yo ya no digo que soy perfeccionista, yo digo que tengo una actitud de mejora constante, que es uno de los principios además que tenemos en el Instituto Homoconciencia, ¿no? Tener una actitud de mejora constante es algo que tengo, no es algo que soy. El perfeccionismo no es algo que se es, no es una propiedad del ser humano. No, la gente no nace perfeccionista, la gente no nace controladora, se hace controladora. Y por lo tanto es una característica de un patrón de pensamiento, de conducta, a veces que nos hace sufrir mucho, ¿no? Y que tenemos que tener mucha paciencia con estas personas. Si no somos nosotros controladores y perfeccionistas, seguro que conocemos a alguien que lo es. Y hay que tener paciencia con esta gente y decírselo con cariño, pero decírselo, ¿no? Decirle que hay una posibilidad de cambiar esto, que se puede salir de ahí, que se puede salir, porque es como una especie de adicción. Además que la mayor parte del tiempo, sobre todo las personas más jóvenes, no son para nada conscientes de que están actuando así, pero sí que están sufriendo, ¿no? Es algo que para ellos es normal, les parece normal, ¿no? Pero sobre todo mejoré cuando me di cuenta de lo más importante. Y eso más importante de lo que me di cuenta es que ya soy más que suficiente. Ahora está muy de moda, ¿no? Esto de soy suficiente, ¿no? Porque en realidad, en lo más profundo de nosotros, en lo más profundo del controlador, en lo más profundo del exigente, del hiperexigente, en lo más profundo del perfeccionista, hay un no soy suficiente, tengo que seguir haciéndolo, tengo que hacerlo mejor, y eso es una especie de ansiedad que está siempre en mí, dando vueltas, y que me impide, a veces a nivel incluso no consciente, incluso cuando estoy durmiendo, fluye en mí esta sensación, esta idea de que no soy suficiente, ¿no? Y esto es rotundamente, por supuesto, rotundamente falso, ¿no? Y para trabajar esto, para los que seáis algunos, que pudierais ser controladores
hiperexigente y perfeccionista, vamos a hacer una pequeña inducción, una pequeña inducción mental. Así que os voy a pedir que os sentéis bien en la silla, que cerréis los ojos y que prestéis la atención a vuestra respiración durante unos segundos. Y con los ojos cerrados y prestando atención a la respiración, os voy a pedir que hagáis una pequeña visualización creativa. Y es muy simple. Me gustaría que imaginarais que estáis sentados en una playa de estas como las de Cádiz, ¿no? Una playa muy ancha, muy larga, más o menos como a la mitad de la playa. Estáis a bastante distancia del agua, bastante distancia del camino, y estáis sentados allí viendo el atardecer tranquilamente. En principio estáis solos, solas, y cuando estáis allí y miráis el sol atardeciendo, cuando se va metiendo el sol, se está poniendo, y respiro profundo para disfrutar de ese momento de tranquilidad y de paz, puedo imaginarme a un círculo de personas justo alrededor de mí que está de pie, cogida de las manos, rodeándome. Y esas personas son mi padre, mi madre, los abuelos que conocí, pueden ser mis hermanos, pueden ser mis hijos, mi familia más directa. Y todos me están mirando y todos me están sonriendo. Y cuando hablan, hablan al unísono y me dicen que puedo estar tranquilo. En ese momento aparece en mi mente esa frase tan habitual en nosotros que dice, no soy suficiente, no eres suficiente. En esa contradicción, en ese ego brillante versus ese ego que me está intentando machacar constantemente. Y cuando pienso que no soy suficiente, si por algún momento, en este preciso instante, estáis sintiendo o estáis sintiendo de alguna manera identificados con esa frase, es posible que os sintierais identificados con esa frase, buscad dónde está eso en vuestro cuerpo. Ya sabéis, normalmente en el tronco. Intentad imaginarlo como un color. Puede ser un color rojo, puede ser un color negro, puede ser gris oscuro, puede ser verde oscuro, azul marino oscuro. Tiene que ser un color más bien tirando oscuro. No importa el color. Y posicionarlo, ponerlo. ¿Dónde está esa creencia, ese malestar relacionado con no soy suficiente en vuestro cuerpo? Y ahora imaginar ese color, esa energía en forma de color oscura. E imaginad que podéis tocarla con un dedo. E intentáis como girarlo en el sentido de las agujas del reloj con el dedo y luego en sentido contrario a las agujas del reloj. Y fijaros hacia dónde se mueve más suavemente, con más facilidad. Si se mueve con más facilidad cuando le toco con el dedo, esa energía de color se mueve más en sentido de las agujas del reloj o se mueve más fácilmente al contrario. Una vez que he definido esto, me gustaría que imaginarais que empezáis a girarlo hacia donde más cuesta moverse. Con vuestro dedo lo vais dando como toquecitos y eso empieza como a girar, esa energía empieza a girar oscura en el sentido contrario al, que, al sentido que más le cuesta moverse. Y cuando habéis hecho eso, llegará un momento en que si seguís dándole con el dedito irá suavizándose. Y cuando se suaviza, empieza como a desengancharse de donde está. Y entonces esa energía empieza a bajar hacia vuestras caderas, hacia vuestras piernas, hacia vuestros pies. Y finalmente la tierra lo absorbe y lo transmuta con facilidad. Eso que era tan difícil para nosotros, la tierra puede transmutarlo con facilidad. Y a continuación, si imagináis a ese círculo
concéntrico alrededor vuestra, de vuestros padres, de vuestra pareja, de vuestros hijos, vuestro círculo más cercano, quizá un abuelo o abuela, y todos os dicen al unísono, eres más que suficiente para nosotros. Y siente esta sensación. ¿Dónde sientes esto? Eres más que suficiente para nosotros. Yo suelo sentir estas sensaciones agradables como escalofríos en el cuerpo que me suben desde las piernas hacia el pecho, pero en tu caso puede ser distinto. Siente esa estación, siente esta frase hablando al unísono. Eres más que suficiente. Ya eres más que suficiente y eres más que suficiente para nosotros. Y sonríes y lo agradeces. Te quedas quieto y aparece otro círculo más grande alrededor de este primer círculo, también cogido de la mano, también alrededor de este grupo. Y aquí en este grupo están ya otros familiares, unos primos, estáis amigos íntimos, grandes amigos. Es un grupo más grande de gente que está alrededor de ese primer grupo, quizá ya abuelos menos conocidos o familiares menos conocidos o con los que paséis menos tiempo. Y también están cogidos de la mano y también sonríen y puedes verlos mirándote sonrientes y también te dicen al unísono, ya eres suficiente, ya eres más que suficiente. Para nosotros ya eres suficiente. Y ahora puedes sentir esa sensación que se amplía, esta sensación agradable de ser suficiente y que recorre y que va más allá de tu cuerpo, recorre tu cuerpo y va más allá de tu cuerpo y entra en contacto con el primer círculo. Y ahora aparece un tercer círculo concéntrico de las personas quizá que no veis hace mucho tiempo, pueden ser incluso personas fallecidas ya, pueden ser amigos, pueden ser conocidos, puede ser gente con la que trabajamos, a la que le tenemos aprecio, aunque sea que veamos de vez en cuando. Y todos están cogidos, rodeando, cogidos de la mano, rodeando al segundo círculo, un círculo aún más amplio, un tercer círculo aún más amplio. Todos sonríen y todos te dicen al unísono, ya eres más que suficiente, ya eres más suficiente de lo que podrías ser, ya eres más que suficiente para todos nosotros. Y ahora haces esa sensación aún más grande y llegas hasta el segundo círculo concéntrico. Es como una energía que saliera de tu cuerpo, del color que tú quieras darle. Puede ser dorada, blanca, verde, esmeralda, azul. Es una energía brillante que va más allá del segundo círculo. Y ahora los tres círculos te dicen al unísono, ya eres suficiente, ya eres más que suficiente para todos nosotros y para ti mismo, para ti misma. Y ahora esa energía del color que has elegido se expande más allá hasta el tercer círculo concéntrico y puedes sentir el amor y el reconocimiento hacia ti mismo, hacia ti misma, hacia todos esos círculos concéntricos que te apoyan y que te dicen una verdad en todos los sentidos, en todos los tiempos y en todas las direcciones. Ya eres más que suficiente. Y ya eres más que suficiente para todo el mundo, para todos nosotros. Y desde esta sensación de plenitud, de sentirte llena de esta luz y expandirla más allá con gratitud hacia esas personas, vas haciendo 3 respiraciones bien profundas y vas llenándote, respirando esa energía, introduciéndola, integrándola en ti. Una segunda respiración bien profunda. Una tercera respiración bien profunda y cuando sueltes el aire de la tercera, poco a poco vas abriendo los ojos, moviendo aquí, a presente, por fin, disfrutando de este momento, de esta webinar. Y recuerda que ya puedes decirte a ti mismo, ya soy más que suficiente. Y una de las cosas que me hicieron darme cuenta de ya soy suficiente, era una frase zen que leí y que me hizo darme cuenta de que ya no era
al menos tan controlador como antes, ¿no? Porque pude reírme de mí mismo, y creo que esto ya sabéis que es muy importante, el poder reírse de uno mismo, ¿no? Y es esta frase, ¿no? Relájate, nada está bajo control, ¿no? Y todavía sonrío cuando la leo porque es absolutamente cierta. De hecho, es una realidad objetiva, podríamos decir, ¿no? Relájate porque nada está bajo control. Y es que no hay nada de qué preocuparse porque no hay nada que podamos controlar. Recordad que el control es una ilusión mental en base a imaginaciones, a veces hasta a paranoias que nosotros mismos nos hacemos, cosas imaginarias que las crea el temor que tenemos a que las cosas salgan mal, a que no seamos reconocidos. Pero cuando ya eres suficiente, como puedes sentirte, pero ahora, esta frase es para reírte, es para divertirte, ¿no? Relájate, nada está bajo control en realidad, ¿no? En realidad, nada está bajo control. Y esa es la maravilla, que como nada está bajo control, puedes mantenerte en presente, puedes hacer lo que tienes que hacer con la tranquilidad de que todo va a salir bien, de que todo va a salir perfecto, porque todo lo que pasa siempre es lo mejor, ¿no? Es otra de las frases típicas del Instituto de Conciencia, ¿no? Y para terminar, vamos a, bueno, para ir terminando, vamos a hablar de esta frase de Mario Benedetti, que supongo que conoceréis y que a mí, y que a mí me encanta, y que dice, la perfección es una pulida corrección de errores. La perfección es una pulida corrección de errores. Creo que es una frase maravillosa del gran Mario Benedetti correcta, y estoy totalmente de acuerdo con ella, pero supongo que vosotros también. Bueno, vamos a las ideas clave, ya para así, para terminar. En el punto 1 tenemos los controladores tienen dos caras, una externa amable y otra interna terrible, en ese infierno interno en el que se someten a ellos mismos sin darse cuenta la mayor parte de las veces. Por eso, si tienes un amigo así, es bueno que con asertividad, con cariño, le digas que esto se puede cambiar, que se le puede ayudar, ¿no? Acordaros que muchas de estas personas sufren ansiedad y la mitad de las personas, al menos la mitad, no se tratan. Creemos que hoy en día ya más de la mitad no se están tratando, no están trabajando con esto, ni saben que se puede trabajar, ¿no? Los controladores tienen mala fama, pero también son víctimas, quiere decir que tenemos fama de manipuladores, de tener mal humor, de tener cambios de humor, etcétera, etcétera, y sin embargo, también somos víctimas, ¿no? Somos víctimas de nuestra niñez, somos víctimas de nuestros padres, o no lo fuimos, ¿no? Y ahora ya, hasta que no seamos conscientes, no podemos empezar a cambiarlo, ¿no? La ansiedad y la preocupación son típicas en una persona perfeccionista, y son niños heridos que no tienen conciencia del daño que hacen, ¿no? Del daño que se hacen a sí mismos para empezar, y no son conscientes del daño que hacen a los demás. Imaginaos, por ejemplo, una persona controladora de tipo celosa, ¿no? El daño que puede llegar a hacer sin darse cuenta del infierno en el que ellos mismos están viviendo primero, ¿no? Antes que a la otra persona, pero están tan convencidos, tan paranoicos, ¿no? Están convencidos de que esto es así y esto para nada es cierto, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Creo que un webinar intenso. Espero que os haya gustado. Y ahora vamos a dejar de compartir para... a ver si está conectando aquí alguien. Dejar de compartir. Esto es. Muy bien. ¿Qué os ha parecido? ¿Comentario? ¿Duda? Ya podéis abrir micro. Me ha gustado mucho. Y además me ha definido perfectamente. Es decir, que cada cosa que he escrito, porque vamos, yo hoy me he dado una mano de escribir fantástica porque además porque lo fijo más, ¿eh? No lo escribo por tontería, lo escribo porque me fijo más, ¿no? Bueno, yo sencillamente la frase final de relájate, nada está bajo control es muy buena y me quedo con ello. Ahora hay que trabajarlo. Correcto. Hay que trabajarlo. Yo creo que no nos damos cuenta a veces del daño que nos hacemos nosotros mismos siendo tan controladores, queriendo tenerlo todo bajo control y queriendo ayudar, en el afán de ayudar, no nos damos cuenta de que a veces es ayudar pero con control, lo que tú has dicho, aquello de si no lo hago yo, nadie lo va a hacer tan bien como yo. ¿Y para qué voy a perder el tiempo, no? Yo siempre he dicho, a mí me ofrecieron hace ya muchos años ser profesor en donde yo estudié,
y me ofrecieron ser profesor aquí en la Escuela de Arte y dije que no, porque yo decía que yo no tenía paciencia. Claro, no es que tenía paciencia, es que yo imponía, ¿no? Y me pasa todavía, inclusive con la gente, con los becarios, con la gente que yo tengo en el estudio, me ocurre, ¿no? Entonces, el daño que yo me hago a mí mismo, a veces no soy consciente de ello, ¿no? Porque sufro, porque ese infierno lo llevas contigo. Estamos en el camino. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. A vosotros, siempre. Bueno, ¿alguna duda por ahí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Contigo mismo, digamos, ¿no? O sea, no solo todo está proyectado, supongo que también es con tu propia... Es que yo me siento que soy muy controladora con mis propias emociones, con mis propios pensamientos, como que siempre quiero estar bien, siempre quiero, por eso, por el concepto de no ser suficiente, de siempre ser mejor. Supongo que será lo mismo, ¿no? Los mismos cambios habría que hacer, ¿no? Solo que enfocados más ahí. Si tú te refieres como que tú te identificas más en el control desde la perspectiva interna que desde la perspectiva externa, ¿no? Te refieres a esto, ¿no? Bastante más, sí, sí. Vale. De todas maneras, yo de ti le preguntaría a la gente de tu entorno, ¿vale? Vale. En el sentido de decir que, como te decía antes, no somos conscientes de que somos controladores, hiperexigentes y perfeccionistas también con los demás, o quizás no somos conscientes de que aún no lo somos todavía, no somos tanto, ¿me entiendes? No somos tan controladores, no somos tan perfeccionistas con los demás. Pero es algo que al final acaba externalizándose porque forma parte de ti. Un patrón de pensamiento y de conducta que se repite muy constantemente acaba como saliendo, es como la energía que hablábamos antes, ¿no? La energía de gratitud que se entra en el ejercicio, la inducción que hemos hecho, como va saliendo más allá de tu cuerpo, y esto es lo que ocurre, que al final la gente lo acaba percibiendo, ¿no? Entonces, pregúntale a la gente, oye, ¿tú me ves como una persona perfeccionista o controladora o hiperexigente? Y entonces, si te ven, es porque ya lo estás externalizando, aunque para ti no sea así, ¿sabes? Sí. Pero efectivamente tiene que haber mucho. Ya he dado algunas claves ahí, ¿no? Hemos dado algunas claves de el cómo te hablas, observar tus pensamientos, el hecho de cambiar el soy controlador o soy perfeccionista por tengo una actitud de mejora constante. No es lo mismo una característica, una intención, que una propiedad, ¿no? Nosotros ponemos propiedades, al final, a nivel no consciente, estamos haciendo una programación que nos hace sentir mal, ¿no? Porque además es que esto no es verdad. Estoy hablando de la brújula emocional, que ya hemos hablado algunas veces de ella, ¿no? De cómo las cosas que nos decimos que nos hacen sentir mal pues no son ciertas para nosotros, ¿no? Y luego, pues, esta sensación de suficiencia, ¿no? Esta sensación de que está bien. Otra de las cosas que podemos hacer, como he comentado antes, también es relativizar las cosas, ¿no? Y plantearnos si realmente esto es lo que nosotros, realmente es lo que tenemos que hacer, si esto es lo que, o mejor dicho, si es como tenemos que hacerlo. Más que tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que actuar, ¿no? En la vida, ¿no? Pero realmente, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Tenemos que hacerlo de esta forma? A lo mejor podemos hacer de otra, a lo mejor puedo empezar a delegar algo, a lo mejor puedo compartir esto con otras personas. A veces, yo me acuerdo, a lo mejor en la universidad, imaginar hacer un trabajo con alguien, ¿no? O sea, eso es terrible, ¿no? Tienes que hacer un trabajo con alguien y dependes de alguien y ese alguien tiene que hacer una parte y la nota tuya depende de que esa persona haga el trabajo bien. Esto es terrible porque ahí no puedes controlarlo, ¿no? Y tienes que estar revisándolo y a veces me he visto revisando trabajos de tercera. Oye, cuando lo termines me lo pasa antes de no echarle un vistazo. En fin, sé que es un desastre. Es cuestión de ir dándose cuenta y ahora me río, claro, pero todo eso que yo en el cuerpo lo llevo, ¿sabes? Qué lastimica me da. Ah, Es que es horrible ser él. Es horrible, tiene que ser. horrible, horrible. No Algo, os podéis imaginar la de veces que ha revisado el maestro interior. Le prohibí la última vez que lo hizo, le dije, nunca más vuelves a mirar el maestro interior. Es horrible, de verdad. oye, ¿y no habéis tenido, Necesita enemigos. ¿y no habéis tenido nunca la sensación como que cuando piensas de esta forma, como dices, tengo la sensación como que, espérate que lo noto aquí, de que se aprovechan de ti, ¿no? Es decir, dice, oye, pues si yo esto no lo hago, joder, es que sí, ¿cómo te aprovechas, no? De que yo soy tan perfeccionista y estoy tan encima de todo, ¿no? Encima te cargas como con más
potencia de Y esos son los manipuladores, en realidad. Esos son los manipuladores que se aprovechan detectan tu traba o tu defecto, llámalo como quieras, ¿no? Y entonces te cogen y se aprovechan de ti. Y te echan a un lado, se echan a un lado. Y dices, bueno, pues como ya está este aquí que se encarga, pues bueno. Y va por ahí, ¿no? Al final, si hacen eso, en el fondo ya sabéis que siempre se están castigando a sí mismos porque están echando las cosas fuera, las responsabilidades fuera, y eso en un momento determinado puede serte útil, pero la mayoría de las veces pues, te acaba provocando otros problemas, ¿no? Pero, a ver, también entender lo siguiente. Yo, por ejemplo, tengo una hermana que es hiper perfeccionista, ingeniera ella, ¿no? Normal. Y yo la he tenido trabajando conmigo. Y el problema era que trabajaba en equipo con gente, ¿no? Entonces, el problema es que la demás gente hacía las cosas y cuando ella llegaba, las cambiaba, porque no estaban bien hechas. Entonces, la gente llega un momento en que dice, mira, bueno, pues ¿para qué lo voy a hacer? Tuve que prohibirle que hiciera nada, que no revisara nada, porque la gente me decía, es que no haces nada. Digo, claro, tú vienes y les quitas, o sea, les cambias todo, pues claro, la gente llega un momento que dice, pues ¿para qué voy a hacer nada? Va a venir esta y me lo va a cambiar. Entonces, también trabajar con un perfeccionista es un coñazo, perdón por la expresión, pero... Luego hay más flexible y menos flexible, pero es cierto que esto es como lo típico, dice, bueno, llega la limpiadora y te ordena la mesa, que estaba hecho un desastre, y entonces tú te pones medio nervio y dices, pero ¿cómo me tocas la eso? ¿Pero qué ha hecho? ¿No? Y dice, por ordenarte la mesa que la tienes tú. ¿No? Esta mañana me ha pasado. Sin ir más lejos, ¿no? Sin ir más lejos. Me la quería matar y no me toca más. Voy a leer aquí, están escribiendo en el chat, voy a leer lo que ponen en el chat. María, me ha encantado, a mí me ocurre respecto con otras personas y sobre todo con el sexo masculino, que prefiero abandonar por miedo a no encontrar la perfección, fuera como si yo lo fuera. Siempre encuentro pegas en la otra persona y prefiero abandonar. Sí, bueno, este es uno de los perfiles que estábamos comentando, ¿no? María, él está buscando el defecto, ¿no? Como se veía del césped, ¿no? Estás buscando el defecto. Entonces, claro, cuando tú miras el defecto, lo que haces es que solo te fijas en el defecto de las personas. Por lo tanto, vas a atraer a personas que tienen defectos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque nosotros estamos co-creando la realidad de forma no consciente y cuando nosotros estamos buscando ese defecto sin darnos cuenta, estamos atrayendo energéticamente a ese tipo de persona que tiene defecto. Y si no lo tiene, no importa, porque como ya sabemos, nadie es perfecto, va a tener alguno. Entonces tú vas a poner el acento ahí. Y al poner el acento ahí, hace que en el fondo tú ya empiezas con ansiedad, porque algún defecto te que tener, ¿no? Y si estás un rato con alguien y dices, oye, qué mono, qué simpático, y qué tal, y esto y lo otro, y pero aquí pasa algo raro, aquí seguro que no. Ya estás buscándole, ¿no? A ver cómo podemos cambiar esto, ¿no? Y es justo... Pero ¿por qué el hecho de abandonar? Eso es lo que no comprendo de mí misma, que en vez de tener paciencia y trabajarlo, yo abandono. Le digo que... Esto es temor a que las cosas no sean, no tengas tu expectativa. Y al final es que tienes que dejar de generar expectativa, precisamente, ¿no? Esa es la idea, dejar de generar una expectativa, dejar de generar ese marco, la foto esa veíamos a esta mujer de espalda, ¿no te acuerdas? En el tubo este como cuadrado, esa estructura en la que tú te mueves en las distintas áreas de tu vida, porque hay gente que le pasa en el trabajo, hay gente que le pasa en la pareja, hay gente que le pasa con la familia, y hay gente que le pasa en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, al final tenemos que salir de esa estructura. Entonces decir, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Pues yo me voy a abrirme, voy a pasar a ver qué ocurre y a ver qué pasa y a divertirme, ¿no? Simplemente voy a divertirme, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? No es encontrar al hombre ideal ni encontrar una pareja ideal o la chica ideal. El objetivo es pasármelo bien. Y desde el objetivo de pasármelo bien, entonces se pueden abrir unas posibilidades que yo hasta ese momento no estaba abierto, ¿no? Esto lo he comentado alguna vez, que esto es poderosísimo, ¿no? Porque yo he contado alguna vez en algún taller o en algún webinar de cuando la predisposición es súper importante, ¿no? Para que ocurran cosas, sobre todo cuando esas cosas tienen que ver con mi percepción interna o con la interpretación que yo hago desde dentro, ¿sabes? Si yo tengo una predisposición positiva o tengo una predisposición negativa. Creo que esto hablamos en los talleres del programa. Entonces, la predisposición positiva a que me lo voy a pasar bien y luego ya veremos qué pasa, pues entonces me permite irme más a presente y estar fijándome menos en esos detalles, ¿no? Y cuando tengo esa predisposición, normalmente fluyo más y esto también se puede llevar a una práctica diaria a través de la observación de los pensamientos. La observación de los pensamientos te vas haciendo presente. Hay una técnica que enseñamos en el programa de observación de pensamientos y los cursos de meditación,
que es observar los pensamientos y repetirlos, ¿no? Repetirlos mentalmente. Y si estoy en casa yo sola, pues puedo incluso hacerlo verbalmente, ¿no? Entonces, cuando me acostumbro a hacer ese ejercicio, lo que acaba provocando es un autoconocimiento de cómo me hablo en distintas circunstancias. Entonces, cuando llega el momento de que me interesa saber lo que estoy pensando, ya lo tengo practicado, es que me pongo en modo escucha, ¿me entiendes? Y estoy escuchando al otro y estoy escuchando mis propias reacciones. Entonces ya estoy viendo si estoy disfrutando o no estoy disfrutando. Entonces, ahí aparecen que en vez de repetir mis pensamientos, lo que hago es que me hablo internamente. Digo, venga, no me dejes en paz, déjame en paz, que ahora estoy disfrutando, o déjame en paz, que ahora estoy tomándome una copa, o déjame en paz, que estoy tomándome una cerveza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que puedes empezar a manejar el cómo piensas en función de que sabes. Es como descubrir al ego para darte cuenta de cómo lo que está haciendo para tú hacer otra cosa diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de manías o hablamos de obsesiones, una de las cosas que recomendamos a los pacientes es que hagan lo contrario de lo que le viene a la mente. Pero tienen que saber lo que le viene a la mente. Porque si no, se genera automatismo, ¿me entiendes? Entonces, si tú generas el automatismo, pero no eres consciente de lo que estás haciendo, de qué pensamiento está haciendo que repitas ese patrón, ¿me explico? Entonces, esto es una de las formas de hacerlo, ¿no? ¿Vale? Miguel Ángel. Sí. Vi que tengo aquí más. ¿Te tienes que ir ya o qué? No. Ah, vale, es que tengo aquí más en el chat, porque si no se me acumulan en el chat y ahora seguimos, ¿vale? Bueno, aquí pregunta Mónica, me ha gustado mucho el taller, muchas gracias a ti, Mónica. ¿Qué ejercicios diarios recomendarías para solventar ese patrón de conducta? Bueno, un poco creo que ya he respondido a la pregunta, ¿no? Un poco lo que estábamos comentando antes con Alma, que aquí está como Conchi Campos, pero ella se llama Alma, Conchi Campos su madre. Y un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Estas indicaciones que hemos estado viendo. Y luego esto que estaba comentando con María, también te sirve igual, ¿no? El tema de estar atento a los pensamientos. La escucha y repetición de pensamientos, aunque sea mentalmente, es muy útil en el tiempo para ir haciéndote consciente de lo que nosotros llamamos el mono, ¿no? Le llamamos la loca, Enrique, el monillo, ¿no? Que nosotros llamamos en el instituto, ¿no? El monillo, esa loca que dice Enrique y que nos está constantemente diciéndonos cosas y constantemente machacándonos y constantemente hablándonos. Y ya no solo es que nos hable, es cómo nos habla, cuál es el tono que utiliza, ¿no? Etcétera. Vale. Imagino que, como en todo, también habrá, Sandra pregunta, habrá diferentes grados. En mi caso me siento más identificada con el concepto de perfeccionismo que con el de control. Bueno, por supuesto, hay diferentes grados, esto está claro. Pero el perfeccionismo es un tipo de control. Es decir, es un subtipo de control. Por ejemplo, la persona controladora puede ser controladora exigente, o puede ser controladora perfeccionista, o puede ser controladora exigente perfeccionista, ¿vale? O puede ser controladora maniática. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hay distintos, y por supuesto dentro de eso hay distintos grados, pero todos en general son controladores. Todos se definen como controladores, ¿vale? Rosa pregunta, pienso que ser perfeccionista estando en el amor hacia uno mismo y a los demás es positivo. Incluso el controlador en el amor es positivo, siempre que no llegue a la ansiedad. Bueno, el perfeccionismo es que por definición el perfeccionismo no existe. Es que es un concepto, es como el control. Tú no puedes controlar, ¿no? Y como no puedes controlar, pues como el perfeccionismo es un tipo de control, ya viene de un error de base. Entonces, al final de lo que se trata es que hagan las cosas lo mejor posible, ¿no? Esta actitud de mejora constante que comentábamos. Voy a hacer las cosas lo mejor posible en relación al amor, en relación a comportarme con los demás, incluso puedo observarme en esa actitud de mejora constante, porque muchas veces decimos, oye, no le des vuelta a esto porque resulta que eres muy perfeccionista, no, bueno, no necesariamente es así. Yo veo algo, lo observo, luego le doy vueltas, como decía Javier, termina una formación y observo las preguntas que hacen, con las preguntas que me han hecho, me doy cuenta que a lo mejor puedo explicar las cosas de una manera diferente que me permite que la gente la entienda mejor, ¿no? Entonces, pues me lo apunto y lo hago. Pero efectivamente, eso lo puedo hacer sin necesidad de llegar a la ansiedad. Pero sobre todo es muy importante que cambiemos el soy perfeccionista por tengo una actitud de mejora constante. Esto sí que es muy importante, ¿vale? No os digáis soy perfeccionista, porque soy es una propiedad de algo. Yo soy lo que sea, esto es una propiedad y no existe como propiedad, existe como característica de pensamiento, de conducta o comportamiento. ¿Vale? Entonces es muy importante que cambie, es una de las claves de esto, la forma de hablarnos a nosotros mismos. Acordaros que os ponéis la presentación, empecé a darme cuenta de esto cuando cambié la forma de hablarme, ¿no? Y esto es verdad, esto son todo lo que yo he ido diciendo y de lo que yo he ido haciendo a lo largo del tiempo, y luego esto lleva un tiempo. Por supuesto, si tenéis a alguien que os pueda ayudar, algún profesional que pueda ayudar presencial o telefónicamente, en esto, ir a ver el origen de el origen emocional que tienen estas
estas creencias que hacen que nosotros nos pensemos que no somos suficientes, que tenemos que hacer las cosas mejor, etcétera, etcétera, pues mejor que mejor, ¿no? Porque esto os va a ayudar, lógicamente. Pero independientemente de que trabajéis con alguien o no para trabajar, eliminar este origen, al final nosotros que tenemos que trabajar en el día a día para ir dándonos cuenta, ir relativizando las cosas y flexibilizándonos. Acordaros que el controlador es rígido y nosotros necesitamos flexibilizarnos, ¿no? Poppy pregunta, ¿de madre perfeccionista, hijo perfeccionista? Pues sí, una de las cosas que hemos comentado, no sé si estaba en la presentación en ese momento, pero una de las decíamos que las dos razones por las cuales una persona es perfeccionista es porque tienen padres perfeccionistas, que pueden ser padre o madre controladores o controladoras, padres que hiperresponsabilizan al niño, son hiperexigentes, y también están relacionados con la soledad, ¿no? Que el niño se siente solo, y que sí que un niño podría ser niño exigente, padre exigente. Es decir, el controlador no nace, el controlador se hace, porque es un patrón de conducta, no es una propiedad del ser humano en ningún caso, ¿no? Claro, Miguel Ángel, y una cosilla, cuando tienes un patrón como este, ¿no? Como padre o madre, ¿no? El no sentirse suficiente es frecuente, porque claro, cuando el padre es tan perfeccionista o la madre es tan perfeccionista, por mucho que tú quieras hacer las cosas bien, siempre hay una falta de hacer las cosas perfectas como ellos quisieran, ¿no? Como ellos te muestran como modelo, ¿no? Exactamente, por eso hablábamos en una parte de la presentación, hablábamos que nosotros somos exigentes en función de los padres interiorizados, ¿no? Los padres que hemos interiorizado, los padres, los cuidadores, o los abuelos, a veces la abuela, ¿no? Que hemos interiorizado. Ya la abuela no estaba, mejor la abuela incluso ha fallecido, pero hemos interiorizado esa figura. Es lo que nosotros llamamos impronta, ¿vale? Improntas personales. Yo tengo la impronta de mi padre, la impronta de mi... Y estoy viviendo a veces situaciones como si tuviera 6 años, ¿no? Igual que si tuviera 6 años. Y reacciono igual que si tuviera 6 años, además. Porque estoy recordando eso tan vívidamente, algo que me quedo tan impactado, me impactó tanto, que hace que yo me repita, ¿no? Me repita en ese patrón, ¿no? Eso es muy importante de trabajarlo, ¿no? Ahora que estamos trabajando con el tema de las cartas nuevas, con Javier haciendo el modelo nuevo de las cartas, no sé, se me ocurre que puede ser muy útil, ¿no? Para trabajar este tipo de cosas, ¿no? Gracias. Bueno, nada. Por último, Cristina, a mí toda la presentación me ha venido a la cabeza una persona que es así. Me alegro. Y sentía rabia todo el rato. Pues acuérdate que si sientes rabia, algo de espejo te está haciendo, ¿no? Esto es porque me hace de espejo. Es que no he terminado de leer, perdón. Esto es porque me hace de espejo y me da mucha rabia mi comportamiento. Pues sí, efectivamente te está haciendo de espejo, ¿no? Ya sabes que cuando el espejo es que hacemos lo mismo en el mismo sentido o en el contrario. O sea, hacemos justo lo contrario porque no nos atrevemos a ser así, ¿no? A veces hay personas controladoras que tienden a decir, bueno, pues vamos a pedir esto, vamos a comer esto, y se encargan de todo, imagínate, ¿no? Una persona de estas que llega y que estamos 20 y él dice, bueno, pues vamos a pedir no sé qué, bueno, yo lo pido, ¿no? Porque estamos mucho, venga, vamos a pedir una ración de no sé qué, una ración de no sé cuánto. Y dice, pues mira ya, pues es que a mí no me gustan los fritos, pues a mí no me gustan no sé qué, ¿no? Pero él toma como el control y me da rabia, porque en el fondo a mí me gustaría ser así, me gustaría decir lo que pienso, decir lo que me gusta comer, y no decir, pues me da igual lo que queráis, ¿no? Con tal de no pringarme, a ver si me voy a equivocar, para que se equivoque otro, ¿no? Que lo comentaba Enrique antes, que se aprovechan de esas personas, ¿no? Bueno, pues sí, esto puede pasar, ¿no? Al avanzar la presentación la he entendido más a esa persona y la rabia ha disminuido. Mi padre es así, jajaja. Bueno, pues me alegro, Cristina. Al final se trata de esto, ¿no? Se trata de que en la presentación una de las cosas de esta presentación, ya no solo por mí mismo, es romper una lanza a favor de los perfeccionistas, porque son personas que sufren, ¿no? Personas que sufren y que normalmente no son conscientes. Y cuanto más sufren, más rígidos se vuelven. Y cuanto más rígidos, más necesidad de tener razón tienen, incluso tienen paranoia, literalmente paranoia de que las cosas van a ser catastróficas, cuando realmente hay cosas que no tienen prácticamente ninguna importancia, pues se sufre mucho. Son personas que sufren mucho y que necesitan muchos mimitos, ¿no? Muchas caricias, mucho quererlo, mucho decirles que no pasa nada, que mira, que tal, que está visto como no pasa nada, recordárselo y este tipo de cosas, ¿no? Vale, ya, vale. Te vamos a mimar. Ah, es verdad que te has metido conmigo antes. Ay, madre mía, tantos años conmigo y sigue dando caña. Tú también. Eso va. Cada vez menos. Sí. Victoria, Wiki, estabas pendiente de preguntar algo. Sí, quería preguntar, porque en el programa se hace la planificación y la idea es ocupar todo el tiempo para controlar al ego, en este caso, y no dejarle tiempo al ego.
para que se meta. Entonces aparece ahí la ocupación del tiempo y el control, y entiendo que esto es una forma de controlar positivamente. Pero ¿hasta qué punto sabes a la hora de completar y de planificar si estás sobreocupándote de una forma positiva o de una forma controladora negativamente? Vale, gracias por esa pregunta. Bueno, mira, en realidad o sea, la palabra que define el control positivo es planificación. Es decir, el control no es posible, pero sí puedo planificar. No puedo controlar porque no sé qué va a pasar a continuación, pero sí puedo planificar. ¿Entendéis? Pero yo no puedo controlar que mis vacaciones sean perfectas dentro de 3 meses vista, imagínate. Y yo puedo estar preocupado porque las vacaciones sean perfectas. Quiero que mis vacaciones sean perfectas. Llevo todo el año deseando irme y quiero que sea perfecto. Bueno, pues esto es una ilusión mental, ¿vale? Pero puedo planificarlo muy bien para saber a dónde tengo que ir, qué monumentos voy a visitar de la ciudad, para aprovechar bien el tiempo y que sea un viaje que realmente sea inolvidable. ¿Ves la diferencia? Vale. ¿Una forma de control? No es controlar, ¿No? es planificar. No Sí, pero aunque tú estés planificando, estás controlando tu tiempo, en estás definitiva, ¿no? planificando tu tiempo. Es que tenés que sustituir la palabra controlar por planificar. Entonces, esto es una de las cosas que hemos hablado durante los talleres y que hemos hablado individualmente. Ya. Planificar es lo contrario que controlar. Es lo mismo que controlar, pero sin ansiedad, sin sufrimiento, sin adelantarme, sin preocuparme. Simplemente planifico y observo. Acordaros, un día no pasa nada, 2 imposible, una de las cosas que decimos en el programa, ¿verdad? 2 prohibido. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo programo algo y no sale, no pasa nada. Mañana sigo. Si hoy no hago deporte, no pasa nada. Si hoy no medito, no pasa nada. Mañana lo hago. Esta es la clave de todo esto. Al contrario, es súper flexible. Y lo que está haciendo, no planificamos, previsamos y planificamos para controlar el ego, como estaba comentando Vicky. No lo hacemos para controlar el ego. Lo que hacemos es que tenemos claro lo que vamos a hacer. Y entonces evitamos algo que no se va a acordar en el segundo taller, que se llama fatiga de decisión. ¿Os acordáis de la fatiga de decisión? ¿Vale? Aunque bueno, esta pregunta es más del programa, pero bueno, la fatiga de decisión es esa que tenemos que estar tomando decisiones constantemente sobre qué es el siguiente paso que vamos a dar. Bueno, pues si tú a un controlador encima le generas fatiga de decisión, ya ni te cuento. Ese es el acabose, ¿no? Porque te va a generar muchísimo más ansiedad, muchísimo más estrés. Así que es justo al contrario. Cuando tú planificas, simplemente lo que haces es que tú desarrollas una flexibilidad hacia lo que vas a hacer. Al final de la semana, acordado del punto de perseverar, vas viendo qué es lo que te ha salido bien, qué es lo que has podido hacer y qué es lo que no has podido hacer. Y a partir de ahí, defines qué vas a cambiar en la semana siguiente. Si yo decido hacer deporte 5 veces en semana y luego me di cuenta que con mi nivel de trabajo actual es imposible hacer deporte 5 veces en semana, pues no me encabrono. Simplemente en siguiente planificación hago 3 días de deporte y el otro tiempo lo utilizo para trabajar. Y ya está. No pasa nada. Constantemente estoy insistiendo a esto. No tiene nada que ver con controlar. Es más, es justo lo contrario. Cuando yo controlo, estoy haciendo lo primero que lo hago mentalmente. Y eso ya me genera estrés. Segundo, que me preocupo. Mientras que nada más el hecho de que tú no tengas apuntado a partir de las 8 de la tarde nada, ya genera fatiga de decisión. ¿Qué hago? ¿Veo Netflix? ¿Me pongo a leer un libro? ¿Me pongo a cenar? Esto te genera cansancio. Entonces, cuando tú tienes definido lo que vas a hacer, simplemente lo haces. Y si luego no quieres hacerlo, no pasa nada. Hombre, obviamente, si tienes que ir a trabajar, tienes que ir a trabajar. Esto está claro, ¿no? Y eso es más importante. Pero puedes ser más flexible en tu tiempo libre, puedes ser más flexible con las tareas que pones con tu familia en un momento determinado. Pero al final, se trata de que te disciplines a través de una planificación que sabes, al menos cuando la escribiste, que es lo mejor para ti en ese momento. Y esto es priorizar y planificar. No tiene nada que ver con el control, ni tiene que ver con controlar al ego. Más bien al contrario, es dejar abierto la posibilidad de yo, calmadamente, tranquilamente, sentarme y definir cuáles son las funciones o cuáles son las tareas que voy a hacer cada día, desde que me levanto hasta que me acuesto, para saber exactamente qué es lo que tengo planificado hacer. Que luego quiero cambiarlo por alguna razón, porque has cambiado las circunstancias, porque no me apetece en un momento determinado hacer algo, pues lo cambio, no pasa nada. ¿Vale? Creo, Miguel Ángel, que como efecto secundario, de todas maneras, cuando haces eso, no dejas espacio al ego, eso sí. Es decir, que el ego no encuentra la forma de infiltrarse, ¿no? O bueno, o lo tiene más difícil. Evitas la fatiga de decisión. Lo que estás haciendo es evitar la fatiga de decisión. Para acordaros de que dice el famoso coach Anthony Robbins, ¿no? Que él dice
En el momento en el que tú empiezas a tener una meta, un objetivo, y empiezas a priorizar y a planificar, empiezan a salir los problemas, empiezan a salir los conflictos, ¿sabes? Porque, fijaros, desde que empezamos, a todos nos ha pasado en mayor o menor medida, ¿no? Empezamos a hablar de esto y todos lo hemos puesto como pegas. Todos hemos tenido pegas a la hora de hacerlo, porque en el fondo el ego no quiere. Las pegas son resistencias, y acordaros que las resistencias son buenas, porque nos está diciendo que eso es un bastión importante para el ego. La parte más conflictiva del programa, si os dais cuenta, es priorizar y planificar. Esa es la más conflictiva, porque el ego bajo ningún concepto quiere que priorice y planifique, porque quiere que pierdas el tiempo, quiere que te sientas mal contigo misma por no hacer lo que querías hacer, quiere que que tengas fatiga de decisión, que estés cansada, porque cuanto menos energía tienes, más sale el ego, más sale el controlador, ¿no? Ese controlador de que no tenías que haber hecho lo que yo había dicho, yo tenía esto, o tenías que haberte puesto a estudiar ayer y no te pusiste, y te pusiste a hacer la serie, te pusiste a estar con la familia, te pusiste a cocinar, ¿no? O lo que sea. Entonces, todo esto es precisamente lo que el ego quiere. Las resistencias son buenas porque te indican dónde está el camino correcto. Si tienes resistencia a priorizar y planificar, ya sabes que eso es un bastión importante para tu ego. Y esto te lo puedes llevar a cualquier ámbito de tu vida. ¿Tienes alguna resistencia a hacer algo? Esto es un bastión importante. Alégrate, ya has descubierto un bastión del ego. Quítaselo. Haz lo contrario de lo que el ego te dice. Igual que hablábamos de quitarnos las manías o quitarnos las obsesiones. ¿Vale? Bueno, vamos a dar una última pregunta. Ya son las 9. ¿Alguna otra duda sobre algo? Perdón por este inciso del programa, que va fuera de lo que veníamos hablando aquí. Aunque bueno, hablamos del control también. Bueno, ¿ninguna duda? ¿Todo claro? Pues ya está, pues muchas gracias. Que sepáis que tengáis, solo quiero que os quedéis con la idea, con la última idea que me gustaría que os quedarais, es que para mí ya soy más que suficiente, tal y como soy, y que estáis muy bien así, y que nos vemos en el próximo webinar, si Dios quiere, ¿vale? Así que nada, besos, muchas gracias a los que habéis apuntado nuevos, y hablamos. Abrazo fuerte a todos, abrazo fuerte. El controlador también tiene su parte adaptativa. Ser controlador también tiene su parte buena, ¿eh? ¿Qué sería de nosotros sin ello? No sería, nada sería igual. Bueno, adiós. Venga. Bye, bye. Adiós. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, Pachi, chao. Chao, hasta Chao, pronto. chao, chao. Gracias.